Ella es precandidata por el Centro Democrático, el de Uribe. Sí, el que le permite a ellos no solo compartir sus ideas, sino también mostrarlas a la opinión pública. Y para eso está Tribuna RCN, una alianza de Noticias RCN Televisión, el diario La República, la FM, Radio 1 y Alerta Bogotá 104.4 FM. Doctora Paola, bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Francisco. Un saludo para usted y para toda la audiencia de Alerta Bogotá. Bueno, ¿cómo nos llamamos colegas? Porque usted también comunicadora, ¿no? Sí, pero yo creo que me faltó. Pero amo mi carrera y yo siempre he dicho que la salud de la prensa habla de la salud de la democracia en los países. El valeroso ejercicio de los periodistas es vital en todas las democracias. Y me permite preguntarle si en algún momento, y sobre todo en la historia reciente de Colombia, ha estado en peligro la libertad de prensa en Colombia. Indiscutiblemente, yo creo que hay un tema bastante delicado y es el tratamiento que el gobierno le ha dado a la prensa, la manera en que los ha descalificado a tantos medios, a tantos periodistas, cuando se refirió a algunas periodistas como muñecas de la mafia. En fin, hay muchos ejemplos y de hecho la FLIP y otros organismos internacionales han hecho varios llamados en Colombia por esta situación, y esto es muy delicado porque la prensa es fundamental para que la democracia pueda operar, para que se fortalezca, para que haya control político, eso es un contrapeso más clave para que los países puedan avanzar. Sin duda que usted ha sido una luchadora por las libertades en Colombia, y más cuando ha representado y muy bien al Centro Democrático en lo que tiene que ver con esos ejercicios programáticos y esos encuentros que se han hecho en diferentes regiones. ¿Por qué le dio por meterse en esto de la precandidatura a la presidencia de la República cuando hoy el país está más agitado que nunca? Tengo que reconocer, porque desde que tenía 4 años que los papás le preguntan a uno chiquito: mi hija, ¿usted qué quiere ser cuando sea grande? Yo les dije: presidente, papá, presidente, mamá, y ellos esperaron que eso me pasara con los años y la verdad es que yo sentí siempre que esa era la razón de ser de mi vida. Ellos ya están en el cielo y allá deben estar pensando esa terquedad de esta muchachita desde chiquita. Era la razón de ser, y justo por ser este el momento más difícil fue que sentí que era también el momento de hacerlo, porque un momento tan retador de país requiere que nos pongamos al frente, que establezcamos un debate profundo de ideas, que logremos generar consensos y alternativas para una serie de dificultades que tienen los colombianos en el día a día. Problemas con la seguridad, con la salud, problemas económicos, con la generación de empleo, con la educación, en fin. Y yo creo que es ahora cuando más tenemos que hacer el esfuerzo todos y meternos a la arena política, a dar la batalla. Sí, Paola, buenos días. Quisiera preguntarle cuál va a ser el enfoque central de su campaña. ¿Va a ser tal vez en temas de seguridad, de educación, economía, lucha contra la corrupción? ¿Cuál va a ser? Lo primero es que yo siento que hoy es clave recuperar la confianza, porque si no recuperamos la confianza de los ciudadanos en las instituciones, entre los propios ciudadanos y de la comunidad internacional, nada va a pelechar. Nosotros hoy tenemos unos dolores claramente identificados, tenemos un grave problema de seguridad y eso exige que hagamos una reforma a la justicia, porque seguridad y justicia son un binomio inseparable. Exige una reforma al tema penitenciario y carcelario y una visión de seguridad enfocada en la prevención, el control y la represión y la rehabilitación. Y hay que volver a recuperar la fortaleza de nuestras fuerzas militares y de policía y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El segundo foco es el tema económico, porque la seguridad no es el centro en sí mismo, sino que es un medio para poder recuperar la economía, los derechos de los ciudadanos. El segundo tema es el tema económico. Si la economía no crece,
va a ser muy difícil combatir la pobreza y lograr más equidad en Colombia. En ese tema, eso ya está inventado. Necesitamos más inversión, más generación de empleo y eso se logra con seguridad física, estabilidad jurídica, reglas de juego claras y sobre todo que le demos unas garantías a los inversionistas para que puedan venir a Colombia. Y el inversionista no es solo el gran empresario, es el señor que abre su tiendita en el barrio, que abre su peluquería, el que sale con sus dulces a la calle. Todos ellos son emprendedores, son empresarios. Ellos tienen que sentir garantías para poder salir adelante, para poder generar empleo de calidad, para poder crecer sus negocios y sus micronegocios. Y ustedes que lo están viviendo ahí en el Ágora saben lo que eso significa, porque finalmente son los trabajadores y los empresarios los que generan riqueza. Y hay que hacer una gran revolución social. Nosotros tenemos que recuperar el sistema de salud, tenemos que lograr más empleo formal y más posibilidades de que los estudiantes puedan ejercer lo que estudian, que no se vuelva un tema de frustración. Y hoy hay que educar diferente, hay que educar para el siglo XXI y hay que educar en desarrollo de software, en inteligencia artificial y con un montón de herramientas. Y ahí también hay un tema que es bien importante y es en todo este desarrollo, cuando uno va a los municipios le dicen el campo se está quedando sin gente. Y la única manera de permitir que se permanezca en el campo es si también revolucionamos el campo y si entendemos que el empresario, el campo hoy exige todo tipo de empresarios, requiere empresarios, por ejemplo, hoy en el campo necesitamos expertos en marketing, necesitamos analistas de datos, necesitamos un montón de cosas porque todo se ha ido revolucionando. Entonces, esa tiene que ser la apuesta, pero yo creo que el centro es lograr que volvamos a recuperar la confianza en el país, que los ciudadanos vuelvan a creer en Colombia, en las instituciones, en los otros colombianos, que los mercados internacionales nos crean, porque si no, créame que cualquier política va a terminar siendo un fracaso. Doctora Paola Holguín, del Centro Democrático, usted como precandidata, teniendo en cuenta que como nunca antes en nuestra historia de la nación, tanta mujer candidata a la presidencia de la República, llegó el momento de tener una mujer en la presidencia y teniendo en cuenta que las mujeres son las que le ponen el orden a la casa porque en esa réplica de horas antes, tanto de su partido como de Cambio Radical, se hablaba de un gobierno que está desordenado, que está desorientado. ¿Llegaría usted a la presidencia a ordenar, a orientar la casa? Yo creo que este es un bonito momento para las mujeres. La palabra economía viene de econo, viene de hogar. Y es porque las mujeres tenemos esa capacidad de poner orden. La mujer es estricta, da disciplina, pero también cuida. Y Colombia necesita ser cuidada. Además, yo siempre cuento una anécdota que yo creo que ilustra mucho. Durante la pandemia, cuando se eligieron los 10 países que mejor la habían manejado, 7 de esos países eran gobernados por mujeres, a pesar de que en el mundo había en ese momento muy pocas mujeres presidentes. Mejor manejaron la pandemia. Y sociólogos, politólogos, mucha gente empezó a analizar por qué mujeres lo hicieron mejor en un momento de crisis y empezaron a encontrar que somos más empáticos, tenemos capacidad para formar equipos, para comunicar, y yo creo que en un momento crítico, mire, doctora, las mujeres son más incorruptibles, por eso en el sector financiero hay tantas mujeres. Yo creo que Colombia hoy necesita eso. ay, doctora Paola Holguín, muy buenos días. Aquí con toda la tecnología que está ahorita apuntando también el país, que estamos abanderados. Hablemos de redes sociales, hablemos de tecnología. ¿Cuál es su visión para el desarrollo tecnológico del país y qué iniciativas propone implementar para fomentar el desarrollo y la innovación? Bueno, hay varias cosas importantes. La primera, la tecnología requiere conectividad y energía.
Y nosotros estamos teniendo un problema y es que este gobierno está poniendo en riesgo la seguridad energética, porque hoy tenemos más demanda que oferta de energía. Nosotros necesitamos recuperar la seguridad energética. Eso tiene que ver con permitir exploración y explotación de gas, de hidrocarburos. Eso tiene que ver con permitir un rápido y fácil licenciamiento, no solo de proyectos de generación, sino de transmisión de energía, porque si no hay energía no vamos a tener conectividad y no vamos a poder aprovechar todas las tecnologías. Nosotros durante más de 40 años tuvimos autosuficiencia en gas. Desde diciembre del año pasado estamos teniendo que importar gas y cada vez, y parte de la solución para no tener tarifas tan altas es tener mucha más oferta. Entonces, lo primero es, tenemos que ser audaces para resolver el tema energético. Y dos, resolver el tema de conectividad. Y hay muchas formas de hacerlo. Muchas veces la excusa es el tema topográfico. No, hoy se logra conectividad rápida, fácil y barata, satelital. La cosa es que Colombia cobra muy caro el espectro. En una reunión que se hizo hace más o menos un año, un poco más, con distintas empresas nos decían, si ustedes abaratan o ponen a cero el precio del espectro, como sucede en muchos países, nosotros podemos garantizar una conectividad del 100%. ¿Y por qué es clave esto? Porque la conectividad soluciona varios problemas. Primero, ayuda a combatir la corrupción. Los gobiernos más digitales, que tienen menos trámites y que tienen los trámites más digitalizados y que hacen cruces de bases de datos con lo que hay hoy de inteligencia artificial, blockchain y tantas herramientas, son países que tienen menos corrupción y que tienen muchísima más transparencia. En temas, por ejemplo, de accesibilidad a la educación, a la salud y a un montón de cosas, la conectividad termina siendo clave. Para el tema de desarrollo empresarial, termina siendo fundamental el tema de conectividad. Entonces, yo le creo a las tecnologías, yo creo que hay que, y eso nos obliga a modificar todos los sectores, porque, vuelvo y digo, necesitamos energía, necesitamos conectividad, pero también necesitamos formar a los ciudadanos para esa tecnología. Yo tuve una experiencia muy linda en Bucaramanga, y es que conocí un instituto que en 10 meses de manera intensiva logra formar como programadores de computadores a los jóvenes. Y estos programadores rápidamente los absorbe el mercado laboral. También tuve la oportunidad y fui madrina del programa de Women CISO que hace Google, que capacita de manera gratuita a mujeres en inteligencia artificial y ciberseguridad. Yo fui madrina en esta última cohorte. Y yo creo que ahí, hacia allá tenemos que apuntar, porque vuelvo y digo, y la revolución de las tecnologías, de la información y las comunicaciones se convierten en una herramienta transversal que nos puede avanzar en muchos sectores, en el combate a la corrupción, en el tema económico, en el tema de salud, en muchos temas. Sí. Una última inquietud, doctora Paola, y tiene que ver con el futuro del país. De permanecer la izquierda en el poder, de ganar la izquierda en el 2026, otra vez la presidencia, ¿qué va a pasar con Antioquia? ¿Qué va a pasar con esos territorios a los que el gobierno del presidente Petro ha dejado a un lado en temas de inversión, especialmente económica y temas de seguridad, y ha dejado en responsabilidad únicamente y en manos de los alcaldes municipales y gobernadores estos temas tan álgidos? ¿Se independizaría Antioquia? ¿Se aislarían de estos gobiernos de izquierda finalmente? Porque hay una pelea representativa hoy entre Federico Gutiérrez y el presidente de la República, pero ¿qué pasa con esos territorios a los que, como dice bien la oposición, les ha tirado duro el presidente? Nosotros tenemos un problema hoy, es que el presidente no ha entendido que la elección ya pasó, que él ya ganó, y que él tiene la obligación constitucional de representar la unidad de la nación. Él está gobernando con un sesgo ideológico que lo lleva a atacar permanentemente unos departamentos, unos municipios que le son adversos.
ha sido muy duro y le ha quitado muchos eventos a Barranquilla, ha sido muy duro contra Antioquia y mire, termina afectando todo el país, no a mi departamento. Y lo digo por lo siguiente, a él le pareció mucha gracia no querer hacerlo del túnel del Tocho. Ese túnel, gracias a Dios, el alcalde Federico y el gobernador no lo a nosotros, eso era obligación de la nación, pero nosotros lo asumimos, porque eso es en Antioquia, pero beneficia a toda Colombia, la conectividad, la competitividad del país. Y él ha hecho eso, no le quiere pagar unas deudas a tiempo a EPM, no nos gira a tiempo la plata para el tema vial de la 80, para el tranvía de la 80, en fin, uno en él ve un sesgo y cierta inquina, tal vez con ciertos gobernadores, eso hace mucho mal, pero más allá del perjuicio para Antioquia, si el esquema que hoy está gobernando a Colombia se mantiene, no va a haber país para recoger, y no va a haber porque con este gobierno se ha acrecentado la inseguridad, han crecido las estructuras criminales, el informe habla de un crecimiento del 45% de hombres en estructuras criminales armados hoy en Colombia. La Defensora del Pueblo habla de 809 municipios con presencia de estructuras criminales, ha debilitado enormemente la fuerza pública, hay un altísimo nivel de endeudamiento y una baja ejecución presupuestal, y la confianza internacional en Colombia es muy bajita y eso hace que cualquier préstamo o cualquier cosa que emprendamos nos salga muy cara porque no hay confianza, el riesgo país es muy alto, el deterioro en la salud en estos años es evidente y no es culpa de nadie distinto al gobierno, es que no está girando la plata más que antes por una cita, por un tratamiento, por un medicamento. Entonces, si se mantiene... Bueno, la comunicación se interrumpe, ella está seguramente en movimiento, es Paola Holguín, la precandidata a la presidencia de la República que ha hablado aquí en Alerta Bogotá, 104.4 FM, la emisora de la tribuna política, la emisora que los escucha de verdad.